¿Cuál es la cosa más aterradora que les ha sucedido y no les creerían? Bueno, obtuve algo un poco diferente de la mayoría de estas historias. Es bastante increíble, y más de 20 años después, sigue siendo muy vívido. Comenzó con un sueño inquietante, pero eso fue solo una parte de la historia. Estaba teniendo algunos sueños raros cuando tenía poco más de 20 años y pensé que algo andaba mal conmigo, como con la depresión y esas cosas. Siempre me sentía cansada y tenía estos pensamientos tal vez irracionales de que estaba siendo secuestrada por la noche, por extraterrestres. Una noche, tuve un sueño muy vívido, muy real. Estaba organizando una fiesta en esta instalación de almacenamiento subterránea que parece cemento. En una de las unidades de almacenamiento, había muchas pertenencias de mi familia, específicamente, las reliquias de mi abuela, etc. Para entrar a este lugar, tenías que bajar una escalera larga, y cuando mirabas hacia la entrada, ver el cielo nocturno lleno de estrellas. La fiesta estaba en pleno apogeo, pero insistí en que no había candados en las unidades de almacenamiento. Los asistentes a la fiesta seguían deambulando dentro de ellos para besarse, husmear o simplemente robar cosas. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando alguien gritó: «¡Oh, mierda! La policía está aquí». Todos comenzaron a trepar y todos parecían salir del edificio. Sin embargo, todavía estaba allí porque la gente estaba tratando de fugarse con las reliquias de mi familia y yo estaba tratando de protegerlos. Unos 5 hombres y mujeres que parecían del FBI vestidos con trajes y portapapeles y walkie-talkie comenzaron a descender por la escalera, así como un puñado de personas vestidas con una especie de overoles blancos de trabajadores o trajes de radiación. Los trabajadores comienzan a apoderarse de los artículos de mi familia y los trajes ignoran mis súplicas de responderme qué diablos estaba pasando. Era como si yo fuera invisible. Simplemente caminaban hablando por sus walkie-talkie y ni siquiera me miraban ni me escuchaban. Pero, antes de que supiera lo que estaba pasando, uno de ellos deslizó este tipo de dispositivo de auriculares sobre mi cabeza y me sentó y colocó una luz brillante en mi espalda. Los auriculares no tocaron mi cabeza sino que flotaron justo encima de ella. Me permitía ser consciente y mover los ojos, pero no podía hablar ni mover nada más. También me permitió no sentir dolor, yo estaba a punto de descubrir. Uno de los trajes me sentó, mientras que otro trajo esta gruesa carpeta extra grande y la abrió justo a mi lado. Podía sentir que alguien estaba haciendo algo en la parte de atrás de mi cabeza. Comienzan a hojear esta carpeta, y cuando moví los ojos para mirar, las fotos eran de todos estos diferentes microchips, a falta de una mejor explicación, y algunos escritos extraños cerca de cada uno que parecían dar información sobre los chips. La escritura no era de este mundo. Las fotos eran de todos estos microchips diferentes, a falta de una mejor explicación, y algunos escritos extraños cerca de cada uno que parecían dar información sobre los chips. La escritura no era de este mundo. Las fotos eran de todos estos microchips diferentes, a falta de una mejor explicación, y algunos escritos extraños cerca de cada uno que parecían dar información sobre los chips. La escritura no era de este mundo. Esa persona trajo lo que me había quitado de la nuca, cerca de la carpeta. Sostenía esta cosa de color verde azulado que parecía goma de mascar chicle con todas esas líneas que tiene un microchip. La mujer que hojeaba la carpeta se detuvo en una que se parecía exactamente a la que me quitaron de la cabeza. Ella exclamó, un poco decepcionada: «Oh, ella es una de esas». O me desperté después, pero todo se volvió negro, nada después de eso. Avance rápido. Un año más tarde. Tenía este corte de cabello muy nuevo para mí donde la parte posterior de mi cabeza estaba rapada y el resto era una melena de color granate. Estaba teniendo una fiesta real, de hecho, era mi cumpleaños número 22. La fiesta estaba encendida y yo estaba parado afuera, en un mar de copas rojas desechadas, besándome con un chico de lengua caliente. Nos estábamos besando y poniéndonos un poco tostados, y él estaba frotando la parte de atrás de mi cabeza y mencionó que le gustaba la sensación de la parte de atrás afeitada de mi cabeza. Dejó de mover la mano por todas partes y se concentró en un área en la parte posterior de mi cabeza. Preguntó: «¿Qué es eso?». Le pregunté de vuelta: «¿Qué es qué?». Dijo que tenía una especie de cicatriz o algo así. Miró y dijo:
Sí, hay una cicatriz ahí atrás. ¿Qué sucedió? Corrí al baño, y usando otro espejo, me mostró. Era una pequeña cicatriz perfecta de media pulgada en la parte posterior de mi cabeza. Sentí que el mundo se detenía en seco como si se detuviera un disco y todos los escalofríos engendraron escalofríos. Después de ese sueño, me sumergí profundamente en tratar de averiguar qué diablos significaba todo eso. Le pregunté a mis padres, a todos, si había algo que me pasó en la parte de atrás de la cabeza para hacerme una cicatriz como esa. Nada. Entonces, estaba pensando que fueron extraterrestres. ¿Fue alguna agencia del gobierno? Nunca dejé que nada se apoderara por completo de mi explicación, porque todo era una posibilidad. Casi me vuelve loco. Diré, desde que me quitaron ese chip de la cabeza en mi sueño, no he sido el mismo. Es difícil de explicar, pero algún tipo de chispa, un poco de mi propósito, desapareció. Una vez, cuando era niño, mi abuelo y yo íbamos caminando a la tienda, pero en el camino encontramos una bolsa de plástico abierta con partes del cuerpo dentro. Tenía curiosidad y le pregunté a mi abuelo qué era. Por supuesto que me dijo que era un maniquí. Han pasado años y mientras lo discutía con su esposa, ella me dijo que estaba tan horrorizado y quebrantado por lo que había visto que no reaccionó para ocultarme la terrible verdad. Lo extraño y le agradezco mucho por salvar mi mentalidad hasta el día de hoy. Cuando tenía como 16 años recibí llamadas de un número privado que era un hombre y obviamente se estaba masturbando. Una vez que respondí y dije hola, respondí llamadas privadas porque la compañía bloqueó el teléfono de mi trabajo de papá y pasaría a ser privado. Él llamaba durante horas. Esto duró alrededor de un año y fue bastante inconveniente. Recuerdo que sucedió en el trabajo y nadie me creería hasta que lo escucharan. Le decía al tipo, soy menor de edad, deja de llamarme, y no servía de nada. Siempre me preocupaba que fuera alguien que me conociera / supiera dónde trabajaba. Después de que cesaron las llamadas, recibí una llamada de un número aleatorio que me preguntaba si había recibido llamadas telefónicas no deseadas. Yo, pensando que era una llamada fraudulenta, lo acepté. Resulta que fue el FBI. El tipo estaba en Portland llamando a varias personas en mi área, en todo el país, y supongo que lo atraparon y estaban armando un caso en su contra y contactando los números en sus registros de llamadas. Terminó recibiendo unos años de tiempo federal. Hasta el día de hoy nadie me cree a menos que lo hayan escuchado. Comenté esto antes, pero es espeluznante. Mi amigo y yo estábamos explorando un edificio militar abandonado en un lugar remoto. Pensamos que sería genial acampar en uno de los edificios antiguos de allí. Pusimos una patineta contra la única puerta para que si alguien entraba, la tabla se cayera y nos despertara. Nos despertamos a la mañana siguiente y abrimos nuestra carpa, que armamos dentro de la habitación, y la patineta estaba justo afuera de la carpa, volteada de lado para que la plataforma quedara frente a la carpa y alguien había escrito levántate en el tablero. Naturalmente, nos asustamos muchísimo y dejamos ese lugar demasiado dulce. Eso suena como el tipo de broma que todos los militares que conozco harían. De patrulla y en lugar de tratar contigo, se aseguró de que nunca regresaras. Esto fue hace bastante tiempo, pero cuando vivía con mis padres compartía una habitación y una litera con mi hermana pequeña. Me había levantado tarde una noche para tomar un trago e ir al baño, y dejé la puerta del dormitorio abierta porque sabía que regresaría enseguida. No vi nada fuera de lo normal y solo fui al baño, fui directamente a la cocina por un vaso de agua y volví enseguida, pero cuando regresé mi hermana me preguntó por qué me había quedado en la puerta, mirándola con el pelo desordenado y sobre mi cara. Le dije que no y ella insistió en que vio a alguien que se parecía a mí parado allí. Nunca volvió a pasar, pero todavía lo pienso. Esto es un poco largo, pero la razón es exactamente lo que está en el título. No he hablado de esto porque nadie lo creería. Nadie lo creyó. Al menos casi nadie. Tuve un acosador. Tenía 20 o 21 años, estaba en la universidad, vivía en casa y viajaba al campus. Entre clases, estudiaba al aire libre en los días agradables, ya sea en el campus o en un parque cercano, o en el centro de estudiantes o en la biblioteca de otra manera. Empecé a recibir estas extrañas llamadas telefónicas en casa.
Una voz masculina que dice cosas como, te vi hoy, te veías bien. O, deberías usar ese atuendo más a menudo. Tipo de cosas genéricas. Pensé que era un idiota al azar que eligió a una persona al azar para molestar. Luego se volvió más personal, más específico. Ese vestido naranja estuvo genial hoy. Tu cabello se ve bien trenzado así. Definitivamente me estaba llamando a mí y no solo a alguien al azar, y definitivamente me había estado observando todos los días, sabía quién era yo, dónde estaría y cómo llamarme. Se volvió más personal y más frecuente, varias veces a la semana, casi a diario. Llamaba y comentaba qué libro estaba leyendo, lo que significa que estaba lo suficientemente cerca como para leer los títulos de los libros. Describía en detalle la ropa que vestía, la ruta que caminaba a clase, dónde estacionaba. En un día cálido y soleado, tontamente me puse un traje de baño debajo de mi ropa y tomé el sol mientras leía en el parque y felizmente expresó su aprobación de mi traje de baño. Estoy seguro de que no volví a hacer eso. Empecé a ir a un parque diferente un poco más lejos del campus para salir del área inmediata, y luego mencionó que le gustaba ese parque aún más y que nosotros deberíamos ir allí más a menudo. Empecé a estudiar en el apartamento de un amigo justo fuera del campus, y me llamó para quejarse de que echaba de menos verme y que debería volver al parque. Nunca hubo amenazas, ni demandas, ni siquiera comentarios abiertamente sexuales, solo una prueba implacable de que una persona absolutamente desconocida me estaba observando muy de cerca. No estaba realmente asustado, pero era muy desconcertante. Esto continuó durante varios meses. ¿Por qué no le dije a nadie? Bueno, lo hice. Nadie me tomó en serio. Mis padres lo descartaron, nunca escucharon ninguna de las llamadas, solo llamó cuando estaba solo en casa. Supongo que pensaron que buscaba llamar la atención. Mi novio dijo que solo era neurótica e imaginaba cosas. Nunca vi a la persona que me estaba mirando. Pero después de un tiempo me di cuenta de que estaba viendo un automóvil en particular con bastante frecuencia. Era un pequeño automóvil verde extraño, como un automóvil en forma de cuña tipo Fiat X19, algo distintivo. Le mencioné esto a mi novio, quien como todos los demás pensó que me estaba imaginando todo esto. Hasta la noche en que el acosador se acercó demasiado. Mi novio me trajo a casa después de una cita y estábamos parados en el camino de entrada diciendo buenas noches. Mientras estábamos allí, vimos un automóvil que subía lentamente por mi calle con las luces apagadas. A medida que se acercaba a mi casa, redujo la velocidad hasta detenerse, se detuvo y se quedó allí. Y me di cuenta de que era un pequeño coche verde en forma de cuña. Esto no fue una coincidencia, estaba mirando a mi acosador. Le dije a mi novio, ese es el auto del que te hablé. Ese tiene que ser el tipo del que te hablé. Esta fue la única prueba que tuve, pero al menos finalmente tuve un testigo. Mi novio corrió hacia su auto, lo encendió y trató de perseguir al pequeño auto verde, pero aparentemente, cuando vieron la conmoción en mi camino de entrada, supieron que los habían visto y se fueron rápido, demasiado rápido para alcanzarlos. Lo bueno fue que cesaron las llamadas. El casi accidente frente a mi casa debe haberlo asustado lo suficiente como para elegir otro tema de observación. Nunca volvió a llamar. Varios años después, vi un artículo en un periódico sobre una serie de informes sobre mujeres jóvenes a las que se atacaba de la misma manera, observación extremadamente personal durante largos periodos de tiempo por parte de una persona que nunca se mostró. Los policías no habían podido atraparlo hasta el momento. Pero al menos esta vez alguien creyó a las chicas.